Muy buenos días a todos. Les doy la bienvenida a un webinar más organizado por la Escuela Bolsa Mexicana de Valores en colaboración con la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Mi nombre es Karen González y tengo el inmenso honor y placer de presentar a nuestra experta del día de hoy, quien nos va a platicar de la integridad empresarial y de la rentabilidad en las organizaciones, un tema sumamente relevante en estos días y mucho más con relación a la responsabilidad que existe en todas el ámbito transaccional hoy día. Es la maestra María del Carmen Medina y si me lo permiten voy a leer su semblanza. La maestra María del Carmen Medina Maya es maestra en Administración Pública por el Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública, cursó la licenciatura en Contaduría en la Universidad Nacional Autónoma de México, se especializó en identificación y persecución de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, está certificada en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Realizó un diplomado en Derecho Corporativo en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. En el ámbito profesional es presidenta de la Comisión Anticorrupción y de Prevención del Lavado de Dinero de la Asociación Mexicana de Corredores Públicos. Es representante de la Cámara Nacional de Comercio ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento del terrorismo, de centros cambiarios y es socia de la firma García Nieto Consultores SC, en la que está a cargo del desarrollo de las áreas de auditoría de cumplimiento en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entonces, como pueden ver, nadie mejor que ella para hablarnos de este tema. Si tienen preguntas, les invito a que en el chat de este Zoom puedan ir poniendo sus preguntas para que la maestra pueda ir dando respuesta poco a poco de ellas. Y si no, al final podemos abrir un espacio. Entonces, sin más, dejo la palabra a la maestra María del Carmen para que inicie con su exposición. ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo están? Buen día. Gracias a la Escuela Bolsa Mexicana de Valores por la invitación y, por supuesto, a mi Asociación Mexicana de Contadores Públicos, el poder estar con ustedes esta mañana platicando por un tema por demás actual, que es la integridad empresarial y cómo influye, cómo impacta esta en la rentabilidad de las empresas o en su defecto, la falta de integridad, en qué forma puede perjudicar la consecución de los objetivos de nuestra organización. Si me permites, pues vamos a iniciar y me gustaría iniciar con una reflexión. Desde la segunda mitad del siglo XVIII, las revoluciones industriales marcaron un parteaguas entre lo que fue la producción, los procesos de transformación, perdón, en la vida económica, social y tecnológica en cada una de las épocas. Actualmente estamos en la primera mitad de este siglo XXI y estamos atravesando lo que se llama la cuarta revolución industrial. Esta revolución industrial que está basada en la era digital, en la cantidad de información que se generan a través de los diferentes medios de comunicación, las redes sociales, y que nos va a determinar en un momento dado una serie de datos que nosotros debemos transformar en información medible que nos permita atender a un público cada vez más exigente. Esto debemos tener claro que lo primero que debemos hacer como empresarios es cambiar nuestro mindset, dicho en otras palabras, el pensar que nuestros métodos tradicionales de fabricación, de comunicación con nuestros empleados, con la forma en que hemos estado atendiendo a nuestros clientes, a nuestros proveedores, han cambiado y la pandemia nos ha dado ese gran parteaguas. Quizás nos apresuró la entrada a la utilización de nuevas tecnologías, como expositores, como capacitadores, a lo mejor de vez en cuando dábamos alguna plática virtual, todo era presencial, ahora es exactamente todo lo contrario o híbrido. Y hablando de las empresas, bueno, tuvieron que optar algunas por hacer home office, otras llevan todavía actualmente algún sistema híbrido porque así lo permiten sus procesos. Entonces, en todo
en todo este contexto es que la industria 4.0, esta cuarta revolución industrial, nos está exigiendo no solamente la incorporación de nuevas tecnologías y la consideración de esta revolución en nuestros procesos, sino que también nos está total y absolutamente orillando a hacer un cambio en nuestra mentalidad como empresarios, a poner en el foco de la atención no solamente a nuestros clientes, sino también a nuestros colaboradores. Y veamos algunos ejemplos. Les decía yo, en esto de la transformación empresarial en la era digital, podemos hablar de que nuestra organización, a través de su misión, su visión y objetivos, nos determina las estrategias que vamos a seguir. Nos propone las metas y los objetivos. Aquí no estamos descubriendo nada nuevo. Y así pasamos a todo lo que es la determinación de los equipos, los perfiles de puestos y demás. Y estamos en espera de los resultados. Sin embargo, del otro lado, implica el desarrollo de habilidades. No solamente vamos a definir una estrategia, sino en qué forma esto se va a reflejar en el cambio de comportamiento en nuestros colaboradores, de tal manera que podamos crear una cultura de integridad, imbuir nuestros valores y además desarrollar experiencias y capacidades. De esta manera es como podremos obtener las competencias y los comportamientos que deseamos. Puede sonar muy, muy, muy rebuscado, pero es importante que tengamos primero que nada en mente que estamos viviendo una etapa en la cual no podemos seguir con los mismos procesos que se nos dieron en la automatización, en la incorporación de la máquina de vapor, en todo lo que fue la producción en serie. Eso ya lo hemos superado. Entonces, vayámonos a qué es lo que sigue, porque esto es lo que tenemos hasta la fecha. Y me permito hacer un eh, paréntesis para hablar de qué fue lo que tenemos o qué fue lo que orilló precisamente a este cambio de paradigma y de poner, primero que nada, en el foco de la integridad empresarial a los colaboradores. Tenemos en el año 2015 que la empresa Volkswagen, todos conocen a esta empresa, había instalado ilegalmente un software para afectar los resultados en la emisión de los vehículos. Esta empresa no podemos decir que no cuenta con los recursos, que no tiene la infraestructura, que no capacita a sus trabajadores. Aquí no fallaron los procedimientos, no fallaron las máquinas, no fallaron los objetivos, fallaron las personas. En un siguiente caso, podemos hablar de Siemens, una empresa global, la cual se vio involucrada en problemas de soborno y corrupción en diferentes partes del mundo, en donde llevaba a cabo las actividades de telecomunicaciones, energía, transporte, construcción o elaboración, fabricación de aparatos médicos, una de las más grandes empresas a nivel global, pero que a esa fecha había participado en el otorgamiento. En ese tiempo se llamaba pagos de facilitación, y hasta cierto punto estaban autorizados dentro de la legislación alemana para hacerlos deducibles, porque se pretendía que con eso fueran más fáciles las negociaciones. Sin embargo, precisamente el caso de Siemens marca una definición en cuanto a la legislación a nivel de Alemania, de Europa y de otros países en relación con estos pagos, de tal manera que quedan finalmente prohibidos a efecto de no seguirlos fomentando y que las empresas pudieran seguir haciendo uso de ellos alrededor del mundo. Obviamente fueron muchos los países que se vieron involucrados en este tipo de actividades irregulares por parte de Siemens. Pero no estamos tan lejos. Estamos hablando de los años 90, 80, 90. Sin embargo, hace apenas unos años en Silicon Valley, Teranos, una de estas startups, de estas empresas que están 100% involucradas en lo que es el ambiente digital y todo este cambio, se vio en un problema relacionado con
una falsa expectativa en relación a lo que podía llegar a ser una cura o el hecho de tomar muestras médicas y con eso determinar las posibles enfermedades y demás. Entonces, estamos hablando que no solamente en el sector fabril de industria, sino también en todos los ámbitos de la industria y la tecnología se pueden dar este tipo de problemas cuando no existe un marco de integridad, cuando no se han establecido las políticas de anticorrupción y de prevención al interior de las organizaciones. El fraude es parte de esta. Y como eso podemos tener muchos. El caso de Enron es emblemático porque determinó inclusive la promulgación, la emisión de una ley para evitar prácticas corruptas en las organizaciones por parte del gobierno de los Estados Unidos. En caso de Goldman Sachs, Arthur Andersen, que vio perjudicada su reputación después del escándalo de Enron y que finalmente determinó su desaparición como una de las firmas consultoras más grandes a nivel global, no solamente en el aspecto de auditoría y contabilidad, sino también de finanzas y demás. Y Uber, que entre los casos más recientes. Entonces, tenemos que en esta era digital, tenemos que superar todas estas situaciones que se han presentado a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado y estos primeros años del siglo XXI. Y algunos autores ya mencionan que no estamos nada más dentro de lo que es la industria 4.0, que ya estamos a un paso de llegar a la industria 5.0, porque estamos exactamente en esa etapa de transición en la cual las personas a través de la inteligencia artificial pueden eficientar sus procesos, las empresas pueden no solamente hablar de una mejor calidad en los productos o servicios que ellos proporcionan, sino también determinar las habilidades y capacidades que ahora requieren por parte de sus empleados. De esta manera, los puntos clave que debemos manejar al interior de nuestras organizaciones es el tener los alineamientos, las políticas necesarias, de tal manera que no fallen nuestros colaboradores, que sepan a dónde queremos llegar. Y así como lo vimos en los ejemplos que pudimos comentar, tenemos que dentro de nuestra organización es tan importante la parte interna como la externa. Y en ese sentido, en la parte interna, nuestros empleados, gerentes, propietarios, accionistas y demás tienen que estar total y absolutamente involucrados en estas políticas de integridad, políticas anticorrupción, políticas que van encaminadas a evitar en todo sentido que se puedan hacer malos negocios o que en un momento dado tengamos alguna situación que nos lleve a una sanción por parte de las autoridades por su incumplimiento. También tenemos partes externas relacionadas, como pueden ser proveedores, la sociedad, el gobierno. Y aquí es bien importante el hecho de que la empresa, al verse en un contexto social, todo lo que haga va a repercutir tanto al interior, en la calidad de vida de sus empleados, como en la sociedad a través de los productos o servicios que proporciona. En el gobierno, pues simple y sencillamente en el cumplimiento de la normatividad y en el adecuado pago de los impuestos. Y con el resto de clientes, proveedores y acreedores, en el cumplimiento de cada una de las obligaciones. Entonces, estamos viendo una empresa que está total y absolutamente inmersa en un contexto social desde el punto de vista de donde se encuentra ubicado y a quién le está prestando el servicio. Pero veamos, ¿qué es? Ya hablamos acerca de los problemas que hemos tenido en las empresas, no por falta de infraestructura para llevar a cabo los procesos fabriles, ni la transformación de los insumos, sino en relación a que en muchas ocasiones la visión de los accionistas
y de los dirigentes es de una alta rentabilidad. Y sobre eso, pues lo que tenga que hacerse, se hace. Todos estos problemas y escándalos empresariales que ha habido a lo largo de estas décadas ha hecho mucho más estricta la regulación por parte de los reguladores, por parte de los gobiernos. Y como decíamos, en algunos casos, estos estados, estos gobiernos, se han visto en la necesidad de emitir disposiciones y de modificar su legislación para evitar que esto vuelva a suceder. Es el caso, como decíamos, de la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero y la ley contra el soborno, que también aplica en el Reino Unido. En el caso de la FCPA en los Estados Unidos, es una de las que más están involucradas en nuestras actividades, pues porque tenemos como nuestro vecino a ese país, y esta mística, esta tendencia, esta práctica de evitar el vernos involucrados en eso, se transfiere inclusive a los convenios. De esa manera es como en el TEMEC, que está vigente actualmente, hay un capítulo específico, el Chapter 27, que invoca o evoca el que ni los gobiernos ni las empresas estén involucradas en prácticas de corrupción, en la entrega de sobornos, y que para ello diseñen toda una política de cero tolerancia al respecto entre sus colaboradores. Pero no solo eso, también las Naciones Unidas, a través de la Convención contra la Corrupción, le exige a los estados que en el sector privado se cumplan los estándares de integridad y ética. Entonces, como vemos, no es una opción. Para las empresas no es una opción. Es una obligación, y cada una, sin importar el tamaño o la ubicación en que se encuentren, deben de establecer este tipo de lineamientos al interior de las organizaciones. Y decíamos, son varias las legislaciones, los países que han establecido este tipo de legislación y de disposiciones, de tal manera que los empresarios puedan tener lineamientos generales acerca de lo que no deben hacer en las negociaciones que hagan, nacionales o internacionales, ni y al interior de sus organizaciones. También tenemos la Conferencia de los Estados americanos en relación a lo que es la resolución 65 del noviembre del 2015, llamada Declaración de San Petersburgo, en donde se habla sobre la promoción de la colaboración público y privada en la prevención y lucha contra la corrupción. Entonces, como vemos, el marco normativo es amplio. El Foro Económico Mundial y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas tienen principios específicos que pretenden contrarrestar estas prácticas de soborno y de corrupción al interior de las organizaciones. La misma OCDE ha emitido varios documentos en los cuales hace mención a los gobiernos de cómo deben evitar esas prácticas que se llevan a cabo por parte de muchas empresas multinacionales para erosionar la base tributaria y sacar las utilidades de los lugares en donde se generan y llevarlas a otros en donde la contribución, las contribuciones son mucho más bajas. Entonces, herramientas, los empresarios la tienen, solamente es cuestión de que las puedan adaptar a sus diferentes entornos. Pero hemos estado hablando de integridad y no hemos definido qué es integridad. Bueno, pues integridad es hacer lo correcto, incluso cuando no hay nadie más cerca o cuando nadie nos esté mirando, según Jim Stovall. Sería una definición muy sencilla en relación a lo que queremos expresar. Sin embargo, la integridad dentro de una empresa implica que la organización debe ser fiable para la sociedad y justificar esa fiabilidad que esta última le otorga a través de la confiabilidad. Esta es una definición que se me hizo lo suficientemente amplia, dada por Conforti, y que nos abarca el sentido social, el sentido de pertenencia que tienen las empresas o que deben tener las empresas para con la sociedad y obviamente con sus colaboradores o terceros involucrados, también denominados stakeholders. No sé si tengamos, Karen, alguna pregunta hasta aquí o todo
vaya bien. Perdón, de momento no hay ninguna de las preguntas. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que implica la integridad? Ya veíamos, la integridad debe ser un conjunto de normas internas que tenemos en nuestra organización y que nos determine en qué forma deben actuar nuestros colaboradores, en qué manera vamos a hacer una adecuada selección de ellos, precisamente para evitar que podamos contratar a alguien que posteriormente nos pueda generar algún problema de corrupción. Y para eso tenemos diferentes herramientas, las cuales iremos desglosando a lo largo de la presentación. Entonces, para que nosotros podamos determinar qué tipo de colaboradores, en qué forma estos se van a desempeñar, cómo se van a coordinar, cómo se van a llevar a cabo nuestros procesos, pues lo primero que tenemos que hacer es una evaluación de riesgos. De los riesgos internos, estratégicos, operativos, riesgos de corrupción, riesgos que pueden afectar en un momento dado la adecuada desarrollo de sus actividades. Y en el caso externo, tenemos que estar muy al pendiente de lo que pueden ser los cambios en la legislación, inclusive en las políticas medioambientales que en un momento dado pudieran limitar nuestra actividad precisamente porque no estamos siendo amigables o no estamos respetando las condiciones medioambientales en este mundo de por sí bastante convulso en cuestión de clima. También tenemos que hablar acerca de la capacitación que le tenemos que dar a nuestros colaboradores para que ellos también se vean involucrados en estos marcos de prevención de actividades que pudieran llevar a cabo fuera de lo que es el contexto de lo que la empresa quiere. Si bien es cierto, como decíamos en un principio, la empresa va a determinar a través de su misión, visión y objetivos, los propósitos o por qué se está llevando a cabo y las estrategias de cómo llevarlas a cabo, también es cierto que esto no puede ser únicamente conocimiento de los que se encuentran hasta la cima, de los que dirigen. Estos principios, estos valores, estas estrategias deben ser socializadas y deben conocerse a nivel transversal en toda la organización, de tal manera que podamos involucrar a nuestros colaboradores y ellos tengan la confianza de decirnos qué es lo que piensan que puede funcionar, cómo ven estos procesos, en qué forma ellos podrían colaborar para mejorarlos y que la empresa se vea beneficiada con esas experiencias. Esta capacitación no debe limitarse únicamente al aspecto operativo. También tenemos que pensar en las necesidades de nuestros colaboradores y, por ejemplo, tenemos la emisión de la norma 035 en nuestro país, la cual nos obliga a identificar los factores psicosociales que pueden afectar la productividad y el comportamiento de nuestros colaboradores y que se encuentra vigente. De esta forma, es como ya no ver al colaborador como el robot que tiene que obedecer únicamente las instrucciones que se le están dando. De hecho, las nuevas generaciones, millennials y demás, ya no son personas que quieran adquirir o consumir en un momento dado lo que las empresas producen. Ellos determinan sus gustos, cómo lo quieren, cuándo lo quieren, en qué forma lo prefieren. Y están muy inclinados a estos valores de conservación, de ser más humanos, por llamarle de alguna manera, en cuanto a las actividades que realizan y aparte, digamos que humanizar las actividades que realizan. No son más humanos, sino humanizar todas aquellas actividades y de esta manera es que los empresarios debemos tener muy en cuenta que nuestro entorno externo se ha modificado lo mismo que las necesidades de nuestros colaboradores. Es necesario tener un sistema de control interno y canales de denuncia de irregularidades cuando éstas se presenten. En qué forma nuestros colaboradores pueden dar a conocer que no se están
dando las condiciones para poder trabajar bien, que está fallando algo en el proceso que se ha determinado, inclusive dentro del trabajo en equipo que se pueda llevar a cabo, el decir, bueno, es que alguien con su comportamiento, con las llegadas tarde, con su falta de compromiso, está perjudicando el trabajo en equipo. Entonces, todo eso tiene que visualizarse y esto es a través de la elaboración de los códigos de ética o de conducta que se establezcan al interior de las organizaciones. A través de ellos, la alta dirección manifiesta qué es lo que espera de sus trabajadores, cómo lo deben hacer y cuándo lo deben hacer. Entonces, tenemos que dentro de lo que son los diferentes modelos de gestión de las medidas internas que deben garantizar la integridad, estos deben de considerar que los líderes y gerentes de la empresa deben estar total y absolutamente comprometidos, ser convincentes y estar dispuestos a actuar de acuerdo con los valores que defienden. O sea, el ejemplo debe venir desde arriba. ¿Por qué? Porque en algunas organizaciones que cuentan con la capacitación, que hacen una adecuada selección de personal, que tienen la infraestructura necesaria, no se obtienen los resultados que se pretenden o se llegan a presentar irregularidades o casos de corrupción, de fraude? Pues porque en un momento dado los empleados no se sienten dentro de la empresa. Antes se les decía que se pusieran la camiseta. Ahora no es cuestión de ponerse la camiseta. Ahora es una exigencia por parte de los empleados el que las empresas proporcionen los recursos y los ambientes necesarios e idóneos. Ya basta de ponerse la camiseta, no hay más ponerse la camiseta. Entonces, debemos de pensar que el ejemplo la convicción de que estamos en lo correcto cuando hacemos las cosas bien debe venir desde arriba. Entonces, los valores rectores que deben tener nuestros empleados deben estar plasmados en este código de conducta o en el código de ética que se elabore y que es fundamental dentro de este marco de integridad que debemos de manejar. Este marco de disposiciones no puede estar estático, debe ser evaluado periódicamente y además debe estar en un proceso continuo de modificación y de aprendizaje. Porque en el contexto en que ahora nos movemos, el pensar en lo que hoy se está haciendo para mañana ya es historia. Ya tenemos nuevas tecnologías, no nos damos abasto al interior de las empresas en asimilar todos los cambios y las nuevas tecnologías que podemos incorporar al interior de nuestra organización. Sin embargo, ninguna tecnología va a dar resultado si no tenemos los basamentos necesarios que son estos valores, esta misión, hacer bien las cosas desde el interior de nuestra organización, porque además eso se refleja y la gente afuera lo siente y lo conoce. La percepción que se puede tener en la sociedad de las empresas en muchas ocasiones no es distinta de lo que está ocurriendo al interior de ellas. Entonces, es muy, muy necesario el que cada una de las áreas que consta o que tenemos involucradas en nuestra organización tengan muy, muy claros qué es lo que se pretende de ellos y reforzar todo lo que tiene que ver con el trabajo en equipo. El trabajo en equipo que también nos ayuda a determinar si alguno de nuestros colaboradores pudiera no estar encajando dentro de los marcos que le estamos marcando o dentro de las acciones que pretendemos que él nos realice en el trabajo que diariamente lleva a cabo. Entonces vemos que la integridad empresarial están basados 100% en el comportamiento y en la conducta de todos los que participamos al interior de nuestras empresas. Y estas conductas deben estar encaminadas no solamente al cumplimiento de la normatividad a través de los programas correspondientes que impliquen única y exclusivamente cumplir con la norma,
sino que también nos lleven a una responsabilidad corporativa respecto de esas prácticas comerciales que llevamos a cabo. El éxito de una política de integridad debe 100% estar reforzado por el cumplimiento, pero además la política de integridad es 100% preventiva. Entonces, una política de integridad que me refuerza la prevención en cuanto a que pueda ocurrir o suceder algún evento de corrupción, se va a ver reforzada por un adecuado programa de cumplimiento que además también establezca algún tipo de sanción para quien no está en un momento dado llevando a cabo las actividades en la forma en que se le está solicitando. Es muy importante que nosotros visualicemos que para el personal, para nuestros colaboradores, el bienestar que puedan tener ellos y sus familias es necesario para elevar la productividad de nuestra empresa. El que los empleados se sientan reconocidos, que obtengan las compensaciones idóneas por el trabajo que llevan a cabo, el ser escuchados tanto por sus colaboradores en las diferentes áreas, como por los niveles jerárquicos superiores, es importante y también lo es el hecho de que se pueda en un momento dado estimular e incentivar este tipo de comportamientos de alguien que se siente que pertenece a la empresa a través del cumplimiento de todas y cada una de sus disposiciones. Y como decíamos, la integridad no se da sola, ni viene ni cae. No existe para una definición o un catálogo de conceptos que sean afines a todas las empresas. Cada empresa va construyendo sus códigos de ética, asimismo va determinando qué competencias son necesarias que se desarrollen por parte de sus colaboradores y determina los controles internos que requiere en función de su giro, en función del lugar en que se encuentra establecida. Todo lo que tiene que ver con la eficiencia y eficacia competitiva van a estar determinadas por los diferentes modelos que se estén utilizando por las áreas correspondientes de ventas, de producción y la resolución de conflictos es muy importante en este ambiente de trabajo colaborativo. Dentro de lo que son las cosas fundamentales que requerimos para iniciar estas políticas o para poder implementar estas políticas de integridad empresarial, tenemos el Manual de Organización y Procedimientos, en el cual se deben delimitar las funciones y responsabilidades de cada una de las áreas, especificando cuál es su valor o cuál es el valor que aporta dentro de nuestros procesos productivos. Es necesario que en los equipos de trabajo no solamente haya personas que manejen la técnica al 100%, sino también alguien que pueda compaginar las competencias de cada uno de ellos y que sea el líder de toda la estructura. De esa manera es como podremos delimitar no solamente las responsabilidades de nuestros colaboradores, sino también identificar posibles banderas rojas cuando algo no está sucediendo. O sea, el control se va a aplicar no solamente a la empresa en general, sino en todos y cada uno de sus procesos y de quienes los lleven a cabo. Dentro de este manual de organización y procedimientos es muy necesario el considerar que deben estar encaminados a no discriminar en un momento dado por cuestiones de religión, eh, grupos vulnerables o pertenecientes a estas minorías y demás. También debemos de especificar que las responsabilidades de cada uno de nuestros colaboradores debe estar en función del puesto que se le tiene, del perfil que se ha determinado y del puesto que está desempeñando. Entonces, la importancia del manual de organización es esencial
para poner como un primer pilar dentro de nuestro marco de integridad o de nuestra política de integridad y para efecto de que sea conocido por todos y cada uno de nuestros colaboradores. Dentro de estos, sí, adelante. Hay una pregunta de nuestros participantes que tiene que Dime. ver con esto. Sí, Nos dicen, y me parece que es más del lado de las empresas o el empleador, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de implementar la integridad en las empresas si no es obligatorio y los empresarios no lo ven como una necesidad, sino como un gasto? fíjate que al principio de la plática, yo les decía que era muy importante entender, primero que nada, que los procesos productivos han cambiado, la tecnología ha cambiado, la gente ha cambiado, nuestros colaboradores han cambiado y nuestros consumidores también. Es importante que este cambio de la estructura mental que hemos tenido como líderes, como empresarios, se dé en el sentido de entender que a partir de ahora ya nada es igual. Ya todo es recabar información por medio de redes sociales, de diferentes herramientas tecnológicas. Esos datos, convertirlos en información útil para mi empresa y de ahí modificar las estrategias para seguir estando vigente en el mercado. Y te pongo un ejemplo que a lo mejor va a ilustrar la respuesta que estoy dando. Todos conocemos, y principalmente las mujeres, las empresas estas de vestidos Zara, H&M, y que son empresas globales que fabrican las prendas de vestir en diferentes jurisdicciones, en Asia, en China principalmente, en Indonesia, y que en muchas ocasiones son grupos muy grandes que trabajan muchas horas y que no son remunerados de acuerdo con el trabajo desarrollado. Esto no se ha dado ahorita, viene de hace muchísimos años, pero es hasta hoy cuando los consumidores protestan en defensa de estos grupos, de estas mujeres, inclusive de niños que llevan a cabo estas actividades y en qué forma se manifiestan no comprando esos productos. De tal manera que obligan a las empresas a modificar sus procesos, a hacer diferencias entre quienes están colaborando, incrementar sueldos, a lo mejor darles mejores herramientas, quizás disminuir la jornada de trabajo. En esa forma es como los consumidores actuales están diciendo no estamos de acuerdo en cómo se llevan a cabo los negocios. Entonces, el empresario es el primero que debe de asimilar este cambio. De nada sirve, como les comento, incorporar nuevas tecnologías. De nada sirve que tengamos las mejores máquinas y que estemos inmersos en un ambiente totalmente comunicado si nosotros seguimos aplicando los mismos procedimientos. Si seguimos teniendo nuestro trabajo lineal o tradicional, llegas, checas, te sientas, tienes trabajo, no, no me importa, tú haces esto y tan, tan. No, ya no debemos de tener o pensar que nuestros colaboradores son únicamente robots que obedecen. Son personas con necesidades. Perfecto, maestra. Llegó otra. Dice, fuera de los marcos normativos ya mencionados, ¿existe algún código de mejores prácticas como el del Consejo Coordinador Empresarial en temas de integridad empresarial? Sí, por supuesto. En un momento más hablaríamos de ellos, pero podemos contestar la pregunta. Estos lineamientos internacionales que se dan a través de la convención, a través de la OCDE, a través de de otras normativas, son tomados por nuestro país en el momento en que pertenecemos a la ONU, que firmamos un convenio, que estamos en colaboración y deben ser totalmente adoptados por los empresarios. El gobierno ya tiene una política establecida al interior para efectos los funcionarios públicos, pero también hace extensiva esta obligación a los empresarios. Sí existe, aparte del manual de integridad del Consejo Coordinador Empresarial, hay otro que es el manual también para elaborar de Coparmex, independientemente, y eso lo vamos a ver después, de lo que el gobierno ha establecido como un distintivo de empresa íntegra, que lo veremos un poquito más adelante.
Perfecto, muchas gracias, maestra. De las otras preguntas que nos habían llegado previo a la sesión, ya varias de ellas han sido respuestas, solamente las comento. ¿Qué parámetros se pueden utilizar para detectar la integridad del trabajo? Usted ya lo comentó. Y también, ¿cómo podemos evaluar la integridad de los grupos de trabajo o al hacer contratación? A lo mejor nada más esta parte de la contratación y Claro. hablando del tema preventivo, ¿cómo podríamos garantizar que una persona que apenas vamos a contratar es íntegra? Fíjate que es un tema muy, muy importante porque siempre nos hemos, en esto de las test y demás que se aplican a nuestros prospectos, las agencias se han ocupado mucho de la cuestión técnica, de la cuestión de experiencia, de las habilidades en cuanto a computadora, otros idiomas y demás. Pero es muy, muy importante el que por lo menos se les haga en una entrevista preguntas acerca de tú qué harías si se te presentara esta situación. Eh, creo que en ese sentido podríamos avanzar en relación a plantear una situación muy específica y podemos pensar en ella, ¿no? Que tú eres el encargado de compras y que uno de los proveedores, que no es el mejor dentro de los que tienes que estar evaluando, te ofrece el darte alguna compensación si tú lo distingues con el contrato o si en un momento dado le das la oportunidad de venderte tal o cual cosa o prestarte tal servicio. Entonces, en ese momento, pues el prospecto tiene que contestar. Sin embargo, ahí tenemos un problema, lo que es deseable, la deseabilidad social. Difícilmente alguien va a decir, no, pues sí acepto el regalo, ¿estás de acuerdo? Nadie lo va a hacer. Pero en ese sentido, sí, ya sé que me iban a decir, sí, pues todo el mundo va a decir, yo no lo aceptaría, no porque no lo haga, sino porque en un momento dado, pues no es lo deseable. Entonces, esas pudieran ser algunas preguntas. Ya existen softwares y cuestionarios, entrevistas que manejan diversas agencias que se dedican a esto de la gestión de recursos humanos, en donde se puede saber si esta persona sería proclive, vulnerable o no a alguna de estas situaciones. Lo otro es que, como te mencionaba, podemos evaluar más a la persona en función de lo que hace. A mí me pueden decir que es el más probo, que es el más honesto, que es el más puntual, pero si no llega puntual al trabajo, no respeta a sus compañeros, no cumple con las medidas de seguridad necesarias, creo que ahí podemos determinar que esa persona no es íntegra. Una cosa es lo que dice y otra cosa lo que hace. Entonces, eh, difícil medir la integridad desde afuera o como una cosa de una prueba y demás, pero creo que los hechos son los que nos delatan. Perfecto, maestra, continuamos. Gracias. Entonces decíamos, nuestro manual de organización indispensable y esencial para todo lo que es nuestro marco de integridad. Por otra parte decíamos, ay, perdón, ¿eh? Algo debía haber movido. Aquí está. Un código de conducta, un código de ética socializado, debidamente publicado y conocido por todos los miembros de la organización, en donde se sepa qué hace cada uno, que se involucren en las áreas y en los sistemas y en los mecanismos de aplicación que tienen al interior de la organización. La creación de un comité de ética que la promueva y que además vigile su cumplimiento es muy necesario, en donde no solamente van a haber directivos, también van a haber trabajadores. De esa manera, podemos hablar de una imparcialidad en un momento dado cuando al trabajador se le cuestione por qué realizó o no, o por qué está realizando algo que va en contra del trabajo en equipo o de las normas que se le han dado. El código de conducta y en el cual se manifiesten estos valores y la ética con que debe conducirse, es necesario que también sea continuamente revisado, en función también de la experiencia y de las cosas que se vayan presentando al interior de la organización. Siempre hablando de recursos humanos, hablando de colaboradores, no podemos hablar o establecer políticas inflexibles. Esto debe ser lo más flexible
para que se pueda modificar y pueda ser adoptado por cada uno de ellos. Un modelo de sistema interno de control que no solamente nos va a garantizar el que se lleven a cabo las operaciones, sino que éstas sean dentro de nuestros marcos normativos en cumplimiento de las leyes y que además vayan encaminadas a alcanzar los logros o hacer los logros que tenemos planteados y alcanzar nuestros objetivos. No solamente debemos pensar en una contabilidad real que refleje las operaciones o que esté sustentada en una materialidad. Debemos pensar que esas operaciones son necesarias para nuestra empresa, que son indispensables dentro de los procesos que llevamos a cabo. Tener una factura, hacer un contrato, pudiera darnos un cierto soporte de la operación como tal. Sin embargo, la legislación ahora nos exige el que ese gasto, esa contratación, sea indispensable para nuestro objetivo y para cumplir con nuestros procesos. La vigilancia que se pueda hacer de nuestras áreas de compras, que en un momento dado son una de las más vulnerables por, para efectos de casos de corrupción, debe estar vigilada y supervisada en forma permanente. Y en general debemos de tener un sistema de auditoría que nos permita revisar constantemente, ya sea un área de auditoría interna o un auditor externo que nos dictamine en un momento dado cuál es la situación que tenemos, tanto financiera como organizacional, y en qué forma podemos mejorarla y de esa manera y de esa manera alcanzar nuestros objetivos. Entonces, este tipo de controles no son privativos de empresas grandes. Cualquier negocio, es más, la señora que vende tamales en la esquina está haciendo una gestión y una administración dentro de lo que es su actividad, porque tiene que determinar cuánta utilidad o qué tanto le quedó de la venta para pues, seguir comprando productos. En esos esquemas tan simples estamos hablando de controles y de vigilancia, porque igual y llega el chico y le quiere quitar una parte de las ventas para irse a comprar algo, pero pues, la señora no lo deja. En fin, ese tipo de situaciones que pudieran parecer como de risa, pero que nos dan a saber que el control, la vigilancia debe ejercerse en todos los niveles de la actividad en nuestra organización. Y si es pequeña o mediana nuestra empresa, no hay ningún problema. Sistemas adecuados de denuncia. Como decíamos, en nuestra organización debemos prever que no todas las cosas se van a desarrollar como nosotros querramos. Siempre habrá algo que pueda ser sujeto de una modificación para mejorar. La eficiencia de los procesos y de los sistemas está basado precisamente en eso, en una continua revisión para efecto de poder detectar en dónde está fallando. Y en el caso, por ejemplo, de las actuaciones humanas, entonces tenemos procesos disciplinarios para quienes no puedan en un momento dado cumplir con ellas o no quieran cumplir con ellas. Entonces, estos canales de denuncia deben estar encaminados no solamente a problemas que nuestros clientes o proveedores desde el exterior pudieran manifestarnos que se están presentando en los servicios o productos que les proporcionamos. Estos sistemas de denuncia deben estar también en el interior para conocer el desempeño de nuestros colaboradores y en ese sentido someter la indisciplina al comité de ética, el cual se encargará de evaluar y de conocer las causas por las cuales se está presentando y posiblemente establecer las medidas disciplinarias correspondientes. Entonces, canal de denuncia que sea accesible. Muy importante la protección de quienes se atreven a denunciar. Eso es algo que falla en muchas empresas. En la no protección de aquellas personas que tienen el valor de decir, a ver, fulano de tal está haciendo esto y va en contra de lo que todos predicamos, de lo que todos debemos hacer. O se está presentando esta falla en algún equipo y eso está provocando que se retrasen la entrega de pedidos, que no se entreguen en la calidad u oportunamente. Entonces, ese tipo de comunicación, la comunicación de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba
es fundamental y debe ser perfectamente establecida sin temor de llevarla a cabo por parte de quienes están bajo nuestra mando en relación de esa posición jerárquica, que ahora ya no debe verse lineal. Así como decíamos que estaba la dirección general más las áreas que correspondían y demás, era un gobierno corporativo centralizado. Ahora estamos hablando de un gobierno distribuido, estamos hablando de que la responsabilidad corresponde a cada una de las áreas y de esa manera es como debemos promover el trabajo en equipo en cada una de estas. Entonces, el pensar en una estructura lineal, pues a lo mejor ahora tendríamos que pensar en lugar de una pirámide así, pensar al revés. Ahora estamos así hablando de que lo más importante es el trabajo de quienes están colaborando al interior de nuestra organización y lo que ellos puedan aportar en relación a nuestros objetivos. Sistemas y procesos de entrenamiento y capacitación. Como decíamos, las políticas de recursos humanos deben determinar o establecer que se evite de alguna manera la incorporación de personas que pudieran generar un riesgo de integridad a la corporación. ¿A qué me refiero con esto? Y es la pregunta que nos hicieron mi querida Karen, en cómo detectarlos. Ya escuchamos hace unos días que la Suprema Corte, sí, creo que fue la Suprema Corte la que estableció que no se podía pedir carta de antecedentes no penales para, para acceder a un trabajo. Entonces, pero nosotros no nos podemos dar el lujo de no poder saber de dónde viene esta persona. Entonces, pudiéramos utilizar como un elemento adicional las cartas de recomendación por parte de sus anteriores patrones en un momento dado. También podemos utilizar una serie de software y de aplicaciones que ya existen y que rastrean en un momento dado si hay algún proceso judicial en contra de esta persona o si esta persona en los últimos años se vio sujeta a algún litigio por cuestiones patrimoniales. Aquí lo que tenemos que cuidar 100% es evitar que esto pueda ocurrir y que obviamente dañe a nuestra organización. El entrenamiento para efectos del desarrollo de habilidades en lo que es el manejo de maquinaria, en lo que es la innovación dentro de los procesos productivos, es muy necesario. Y que este entrenamiento y capacitación les permita ir escalando, porque precisamente una de las cosas que más desmotiva a los trabajadores es sentir que se estancan y que ya no van a pasar de ahí y que no importa que también lo hagas, qué tanto hayas aprendido, qué tanto hayas aportado, qué tantas ideas hayas tenido para mejorar y tú siempre vas a estar ahí. Entonces, siempre poner en primera instancia que esta capacitación y que el trabajador así lo vea es para que tú mejores y ese desarrollo de nuevas habilidades o de nuevos conocimientos te va a permitir seguir mejorando y obtener mejores puestos o aspirar a ellos. Esta capacitación, como decíamos, no nada más enfocada a la cuestión operativa, sino también al respeto de los derechos humanos, del resto de las personas que están con nosotros trabajando y también hacia el exterior, hacia las familias, hacia la sociedad y pensar y estar totalmente convencidos que nos debemos porque prestamos un servicio a la sociedad. Por eso existimos, porque estamos cubriendo alguna de sus necesidades, porque les estamos proporcionando algún satisfactor y este debe de ser como la sociedad lo requiere. Ya no basta con que nosotros pongamos a disposición los productos que fabricamos. Debe de ser en relación a las necesidades de la sociedad y al cuidado de nuestro medio ambiente. El trabajar con energías limpias, el incorporar materiales no contaminantes a nuestros procesos es muy importante también para alcanzar la confianza de la gente y de nuestros colaboradores. La pertenencia que los colaboradores desarrollan cuando ven que su empresa se preocupa por el ambiente, por su empresa que se preocupa por mejorar los productos y darles mejores condiciones, se va, es
se va generando y se va haciendo cada vez más grande porque se siente a gusto, porque le da bienestar, porque siente que está aportando algo a la sociedad o a su comunidad. Y decíamos, dentro de la ética que se debe de manejar a nivel empresarial, pues está involucrado el comportamiento de todos y cada uno de nuestros colaboradores. El pensar, el saber, tener conciencia de lo que está bien hecho, de lo que es bien y de lo que está mal hecho. Estos pudieran pensarse que son como conceptos morales porque nos los dan desde la casa. Sin embargo, cada uno de nosotros tiene ya un criterio como adulto acerca de lo que sí puedes hacer y lo que no puedes hacer, independientemente de lo que pudiera ser válido en casa. Cuando tú estás dentro de la empresa, debes de respetar este conjunto de valores y normas que se te dan y hacerlos tuyos de tal manera que se vaya generando esta cultura de integridad. Y sabemos que una persona que se desarrolla de manera ética e íntegra en el trabajo, también lo va a hacer afuera, porque esto permea, es parte de lo que asimilamos y de esa manera podemos mejorar en un momento dado la calidad de vida de sus familias y de nuestros trabajadores. Entonces, un punto nodal dentro de la ética empresarial es el respeto, perdón, a los derechos humanos, promover políticas de igualdad al interior de nuestra organización, la equidad de género, políticas de equidad de género que también van dentro de nuestra ética empresarial y el cuidado del medio ambiente como uno de los puntos principales y que ahora están incorporados en los criterios a nivel mundial, los ESG, que veremos un poquito más tarde. Entonces, estos criterios, estos valores son intrínsecos a todas las organizaciones. El Maestra, código, el, pues sí, adelante. nos quedan 3 minutitos para ir cerrando, por favor. Sí, claro. Entonces decíamos el código de ética que debe tener cláusulas anticorrupción, antisoborno, prever situaciones en las cuales se puede presentar un conflicto de interés y hacer un correcto ejercicio de todas las actividades. Asimismo, debe estar disponible y de fácil acceso. Aquí, como lo hemos visto a lo largo de la plática, creo que lo que debe de contener nuestro código de ética principalmente es el que nuestros colaboradores conozcan qué es lo que deben hacer y cómo deben hacerlo. Y como decíamos, dentro del Pacto Mundial, que es este compromiso de que establece las Naciones Unidas con todas las empresas a nivel mundial, digamos que ONU es para los gobiernos y Pacto Mundial es esta voluntad que se establece entre la ONU, pero con las empresas, precisamente para el respeto no solamente de la libre asociación de los trabajadores y demás, sino también la protección de los derechos humanos y no ser partícipes de su vulneración, la eliminación de cualquier trabajo forzado obligatorio que veíamos en algunas regiones, no al trabajo infantil, así como la no discriminación al empleo y a la ocupación. Hablamos también de apoyar un planteamiento preventivo con respecto a desafíos ambientales, que ya lo hemos hablado creo que lo suficiente, y la lucha contra la corrupción. El principio 10 que establece que todas las empresas deben estar involucradas en ello. Y como decíamos, los criterios ESG o ASG, que tienen que ver con ambiente, sociedad y gobernanza, van muy de la mano tanto con los principios del Pacto Mundial y que son afines a todas las empresas. Hay Pacto Mundial en México y precisamente con base en ese Pacto Mundial es que el Consejo Coordinador Empresarial emite estos códigos y principios de ética para las empresas. Entonces, hay que ser muy, muy respetuosos de lo que es el respecto el cuidado del medio ambiente y además incorporarlo en nuestras políticas. Ya decíamos, no probar cosméticos en animales, tampoco no desperdicio del agua, cuidar el agua, la contaminación del aire y demás, que creo que eso puede ser motivo de otra plática. En relación al criterio social de estos ESG, también es gestionar las relaciones con los empleados y proveedores, que lo hemos visto ampliamente durante toda esta plática. El gobierno corporativo, que ya hablamos de un liderazgo de la empresa que no viene de una cúpula, sino que se extiende a toda nuestra pirámide. Y la integridad empresarial y la responsabilidad social corporativa.
va total y absolutamente en función del mejoramiento económico, social y cultural de la comunidad que rodea a estas empresas. Como decíamos, todo lo que haga la empresa va a impactar a nuestro entorno. Garantizar la sostenibilidad de una empresa y proyectar esto a largo plazo es uno de los fines que se persiguen a través de estos marcos de integridad. El acceso a una vida digna por parte de los colaboradores y también de las comunidades que nos rodean. Entonces, el impacto de estos programas, de esas políticas de integridad dentro de cada una de las organizaciones, seguramente nos va a dar la posibilidad de tener negocios seguros, de saber que nuestros proveedores y clientes se mueven en los mismos principios y eso va a mejorar nuestro entorno, no nada más empresarial, sino también a nivel social. Ahora, una de las preguntas que me hacían era de cómo hacer más rentable nuestra empresa. Yo creo que la respuesta la tenemos en toda la plática. Invertir no es un gasto, invertir en toda en estas normas, en estos programas y hacer partícipes a nuestros colaboradores es la mejor forma que tenemos de darle nuestra mejor cara al mundo y también de mejorar las condiciones en que nos estamos desenvolviendo. Y tengo aquí un caso muy alusivo en relación a los múltiples problemas que tuvo Walmart y de cómo tuvo que cambiarlos para cambiar su reputación. Era una de las cadenas que todos conocemos, hacemos el super ahí, pero que tuvo que cambiar toda su responsabilidad corporativa, estableciendo políticas anticorrupción, antimonopolio, que ahora trae un problema también de monopolio aquí en México, comercio internacional, licencias y permisos, por el aquello del que iban a abrir ahí en la zona de las pirámides, ¿te acuerdas? O sea, fue un caso muy sonado. Cuidado del medio ambiente y demás. Entonces, Walmart es una de las empresas que ha sabido como reinventarse después de todos los problemas que enfrentó, inclusive por la contratación de personas indocumentadas. ¿Qué consecuencias? Si no tenemos integridad, también hay consecuencias. Ley General de Responsabilidades Administrativas y artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas o personas morales. También tenemos, como decía, artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades, establece todo lo que debe tener un marco de integridad, pero también sanciona los actos de corrupción. Y como decían por ahí, el Consejo Coordinador Empresarial que tiene los códigos de principios y mejores prácticas de gobierno corporativo y que es muy fácil de seguir. Y entonces tenemos lo último, ¿cómo puede atraer más beneficios a largo plazo? Pues las convenciones, tratados y demás ya lo contemplan. Decíamos el TEMEC, también el contrato de APEC, el tratado de APEC y demás considera ya todo lo que es la implementación de políticas anticorrupción al interior de los gobiernos y, por supuesto, de las empresas que trabajan en estas transacciones de comercio internacionales. Creo que hasta aquí sería mi querida Karen. No sé si existe alguna otra pregunta. No, maestra, creo que cubrimos todas las preguntas y obviamente muchísimas gracias por esta plática que fue totalmente clara, enriquecida. Y bueno, pues no sé si pudieran dejar preguntas o algo con la Bolsa Mexicana de Valores a través de la escuela y pues si se las pueden dirigir, maestra, si hubiera en lo sucesivo, pues que pudiera darles respuesta. Pero muchísimas Claro gracias. que sí, con mucho gusto. Si nos dan la oportunidad de un correo electrónico, con gusto se la responderemos. Y por último, perdón, mi querida Karen, mira, se me olvidaba lo de distintivo de integridad empresarial que está establecido por el gobierno, en este caso la Secretaría de la Función Pública, y que pueden acceder, hay una liga que por ahí les proporcionaré y que pretende precisamente combatir la corrupción y las malas prácticas empresariales, principalmente en las relaciones entre gobierno y particulares. Muy bien, muchísimas gracias. Karen, que tengan una excelente tarde y gracias a la Escuela de la Bolsa Mexicana de Valores. Que tengan un excelente día. Gracias igualmente.